Buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Cooperativismo. Estamos muy cercanos a terminar este año y por supuesto iniciar el 2021 llenos de positivismo y alegría. Así que de todo corazón deseamos que estas fiestas las sigan compartiendo en compañía de su familia y recordemos que todavía es tiempo de cuidarnos. Hoy en nuestro programa vamos a tener excelentes recomendaciones por parte de nuestros expositores y lo más importante, en nuestro segmento de la entrevista, el doctor Gustavo Alarcón Costa nos hará un recuento de todo lo que hemos vivido durante este 2020. Yo soy Jessy Rodríguez y de esta manera empezamos Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de cooperativismo. De todos quienes somos el equipo de Hablemos de Cooperativismo, queremos desearles una feliz Navidad, que sea el Espíritu de Dios reinando en cada uno de sus hogares y que el nuevo año sea colmado de bendiciones. Recuerden que todavía es tiempo de cuidarnos. ¡Feliz Navidad! A continuación vamos con nuestro segmento de la entrevista que llega gracias al gentil auspicio de Copcentro y queremos recordar a todos los socios de Copcentro que pueden acercarse para que reciban sus obsequios. Recuerde que por cada depósito usted recibirá instantáneamente un precioso obsequio. Ahora sí está listo el doctor Gustavo Alarcón Costa junto al señor Edgar Peña Herrera, quien nos harán un recuento de lo que ha sido este 2020. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana y por fin de año y deseándoles que tengan un excelente año venidero, queremos hablar sobre las funciones y sobre todo lo que ha hecho el sistema financiero popular y solidario a través de la ASOFITSE, que es la Asociación Financiera del Sistema Financiero Popular y Solidario, para lo cual hemos invitado a Edgar Peña Herrera, quien es su presidente ejecutivo, para hablar sobre todas las actividades y cómo lo ha visto al sistema financiero popular y solidario este año. Bienvenido, Edgar, un gusto tenerte por fin de año, el último programa del año que hacemos, para que nos des un resumen o cómo lo has visto al sistema financiero popular y solidario y frente a la banca, frente a todo el sistema económico del país. Bienvenido, Ed. Gracias, Gustavo. Siempre es un gusto estar aquí, saludar contigo, saludar con todos los televidentes. Ha sido un año inédito, un año bastante complicado para todo el sistema económico, para el mundo como tal. Y dentro de ello no podía también abstraerse al sistema financiero, ¿no? A las cooperativas de ahorro y crédito. Siempre la crisis económica que veníamos atravesando ya nos dejaba ver que íbamos a tener ciertos problemas, sobre todo de pago, de morosidad, de colocaciones, en virtud de que la recesión económica pues venía frenando las actividades y por ende restringiendo la demanda de crédito y posiblemente el tema del incremento de la morosidad. La pandemia lógicamente lo que hizo es agudizar esos problemas, complicar. Y a buena hora, terminando el año, podemos decir que gracias a ciertas medidas que se tomaron, tanto desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidario como desde la Junta de Política y Regulación Monetaria, permitieron que el sistema no se golpee, el sistema financiero en general y dentro de ellos las cooperativas de ahorro y crédito, no se golpee al posibilitar generar alivios financieros a las personas, a los socios de las cooperativas en este caso, que por el deterioro económico pues no estaban en capacidad de afrontar los pagos de las cooperativas. Así que como todos los programas que venimos a comentarte cómo está el sector siempre está sólido, siempre está fuerte, lógicamente afectado como todas las actividades de la economía, pero sin efectos complicados, sino más bien buscando fortalecerse, buscando fortalecer a los asociados, esperándoles que estos tengan la capacidad de pago para poder entre todos salir adelante. Sí, de acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular Solidaria y a los últimos balances,
mejor se ha notado un crecimiento de solidez de las cooperativas de ahorro y crédito en este sistema financiero, digamos, popular y solidario. Tienen las cooperativas tan con un promedio mayor de liquidez y también ha seguido otorgando créditos a la economía popular y solidaria. Eso es lo importante de este fortalecimiento. Me parece que ha desarrollado y el cooperativismo ha estado mucho más atento a cualquier época que haya caído de pandemias o de temas financieros. No sé cómo lo han visto desde las OFITs. Bueno, sí, es importante. El momento de la pandemia, pues todos los organismos de integración se preocuparon de ver qué estaba pasando con las cooperativas, con los asociados, con la sociedad en general. Todos, de alguna manera, sufrimos el impacto, el shock del confinamiento, que inicialmente era 15 días, después 30, 60, terminaron siendo 90, y hasta ahora las cosas no se han normalizado y esperemos que más adelante pues se vayan normalizando. Eso lo que permitió es hacer ciertas gestiones que le permitan a las cooperativas afrontar este tema y mostrar los resultados que tienen ahora. Fundamentalmente esperar que los asociados, que la economía como tal vaya mejorando para que puedan irse generando los recursos suficientes para ir pagando. Pero por sobre todo lo que se haya hecho, lo que se ha demostrado en el sector y a nivel nacional, lo que se ha demostrado es que las cooperativas de ahorro y crédito estaban preparadas para cualquier tema de esta naturaleza. Es un tema que nadie pudo haberse imaginado, que se va a cerrar la economía, que se van a parar las actividades, que la gente se va a confinar. Eso no estaba previsto en ningún lado. No obstante, las cooperativas desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde que comenzó el ordenamiento del sector, las exigencias que a muchos no les gustaba, el administrar por riesgos, el tener todos los elementos necesarios para la posibilidad de una crisis, eso es lo que se ha traducido ahora en estos resultados, Y el también profesionalismo, ¿no? Claro, lo interesante también que las cooperativas desde el cemento 5 al cemento 1, en este año de trabajo no ha habido desfases mayores, que se conozca al menos, ¿no? Y que todos hemos ido llevando. Y más que todo también ha habido ese apego a la economía popular y solidaria. O sea, las cooperativas financieras soportaron toda esa, digamos, falta de liquidez del sector popular y solidario, en que antes casi no podíamos mucho consolidar, pero esta temporada se ha consolidado más los dos sistemas. ¿Cómo le ves? Así es, creo que todos podemos atestiguar el trabajo de las cooperativas con sus asociados, cómo se sentaron a verificar cuáles son las condiciones que están atravesando los asociados para buscar los mecanismos de alivio Y a financiero. veces hasta individualmente. Individual, uno a ¿no? uno, ojo, en las cooperativas, no en todas, en muchas de las cooperativas, en la gran mayoría el tema fue uno a uno. Es decir, esa capacidad que tuvieron las cooperativas para identificar a sus asociados, para localizarles, para llamarles a conversar y para sentarse a negociar diferimientos, renegociaciones, novaciones, etcétera, de tal forma que no se perjudique ni el asociado ni a la cooperativa. Esto es un esfuerzo conjunto. Los resultados que se presentan ahora a finales de este año de las cooperativas es un esfuerzo conjunto de los socios de las cooperativas con el apoyo del organismo de control y regulador como es la Junta de Política Y también de Regulación. estas peleas, digamos, no peleas, sino, ¿cómo te puedo decir? Estos desacuerdos a veces que pasaba entre el socio y la cooperativa, de que no pagan intereses, que sí tienen que pagar intereses, que se les defirió, pero sin que la gente pensaba que el Estado les dijo que no iban a pagar los intereses, pero eran los de mora. Pero y la gente vino a entender y sobresalió estos problemas graves que hubo en el Sí, hubieron tema muchos cooperativo. malos entendidos, tanto en la banca como en las cooperativas, como nunca ahora en las cooperativas muchas Porque personas... eso es bueno aclarar porque está pasando el tiempo, pero es necesario contigo que eres el responsable de Asofice, de entender y decirles a los socios, como hemos dicho, que no es que se les cobró intereses, ¿no? Sobre interés, todo eso, sino que es el movimiento económico que realmente existe y que debe seguir adelante. Sí, muchas personas, muchos socios lamentablemente entendieron el mensaje de que no tenían que pagar intereses en el tiempo mientras se diferían las cuotas que tenían que pagar.
Lamentablemente incluso eso se prestó para que haya un grupo, así como hay los organismos de integración que están defendiendo al sector de las cooperativas, hay otros grupos, organismos que integran a personas que lo que procuraban incluso es con donaciones, es decir, siempre hay un grupo de personas que trata de sacar su beneficio de las crisis, de los temas un poco cuando no son claros o buscan un pretexto para no pagar. Digamos, francamente, acá había un grupo también de gente que no quería pagar los créditos y que se escudó en la crisis para no hacerlo. Entonces, ¿cuál era la idea? Pescar a río revuelto, pretendiendo malinterpretar las regulaciones, buscando mecanismos, incluso se fueron a la Asamblea, se fueron a la Defensoría del Pueblo y no pudieron demostrar absolutamente nada. Lo único que se demostró es que tanto las cooperativas de todos los segmentos, así como los bancos, cumplieron con las disposiciones. Tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumplieron e hicieron cumplir las disposiciones. Esto es importante porque finalmente se actuó orgánicamente, estructuradamente. Nadie salió del libreto, digamos. Todos cumplieron en su rol y todos juntos sumaron. Lo que tú dices, los socios con las cooperativas, pero también hay que decirle, el organismo de control, el organismo regulador, también estuvieron ahí pendientes de qué es lo que se vaya necesitando para ir buscando mecanismos que alivianen o soporten el peso de estas medidas que tuvieron que tomarse con los socios, entendiendo la realidad de cada uno de ellos. Sí, eso fue lo importante. Y también por otra parte, Edgar, tú como presidente de Asofice también tuviste que estar en algunas audiencias, creo a nivel nacional, por parte de la Defensoría del Pueblo y otras personas que querían demandar a las cooperativas pensando que habíamos actuado mal. Sí, en efecto, se llegó a plantear medidas cautelares, queriendo suspender el cobro de todo tipo de interés, el cobro de todo tipo de pago, mientras no se resuelva claramente, cuando las cosas estaban muy claras, ¿no? Tuvimos la participación ahí y bueno, como te digo, se llegó a demostrar que cada organización cumplió adecuadamente. Lógicamente siempre habrá una que otra que por ahí cometió algún error y eso lógicamente para eso hay un organismo de control que de acuerdo a la norma sanciona y listo, pero no hay que llegar a llevar a niveles de que todo el sector tiene que pararse porque una o dos personas se sintieron perjudicadas. Eso es lo más grave, ¿no? Entonces a buena hora se logró frenar ese tema. En la Asamblea Nacional también entendieron muy claro, es que hay que felicitar a la Comisión de Fiscalización porque salió un informe muy claro de los temas, no hay que manejar políticamente las cosas, es un tema netamente técnico y sobre todo en momentos de crisis, en momentos donde la sociedad está golpeada, lo que hay que hacer es dar certezas más que incertidumbre. Sí, eso es lo fundamental y por eso el movimiento cooperativo del sistema financiero ha sobrevivido y está más fuerte en estos momentos. No sé cómo tú le ves a nivel nacional, por provincias, tal vez tienes algunos datos que nos pudieras manifestar. Bueno, realmente yo tengo datos consolidados en temas de alivios financieros, por ejemplo, se otorgaron más de 5.000 millones de dólares, que eso equivale al 48% de la cartera en su momento, ¿no? Ahora ya estamos un poco más altos. Pero claro, eso permitirles a los asociados que paguen después de 2 meses o reprogramarles con dar cuotas de crédito es un esfuerzo increíble, ¿no? Y muchos desde enero que van a venir, alrededor de ¿no? 2 millones de operaciones de crédito, ¿no? Entonces, es algo bastante grande, difícil de cuantificar. Conversábamos el otro día con los otros operadores financieros. En ninguno de los otros países esto pasó y pese que en otros países el Estado metió dinero para hacer este tipo de soluciones. Aquí se solucionó con los propios recursos de las entidades, con los propios recursos de los depositantes, porque eso es importante señalar. La gente piensa que los banqueros o las cooperativas entregan crédito con la plata de ellos. No, se entrega con la plata a los depositantes. Por lo tanto, hay que respetar las tasas pactadas. Si queremos que los depositantes sigan teniendo los recursos en las cooperativas, pues tenemos que pagarles adecuadamente. No podemos decir, bajamos la tasa de interés a un número determinado y no estamos viendo lo que estamos pagando. Entonces hay que entender que esto es un proceso de intermediación financiera y el dinero es costoso. Por lo tanto, el crédito tiene que ser un poco costoso también. Es que aquí vamos a lo que se diferencia, digamos, de la banca y las cooperativas. La banca también tiene plata de sus clientes, pero también capital propio, digamos, ¿no es cierto? Y las cooperativas se forman con el capital de los socios.
Y a los mismos socios hay que pagarles los intereses porque con esa plata se produce. Y esto es que por lo general no entiende la gente y confunde a las cooperativas como que son banqueros y que no se les debe pagar interés y los demás socios que prestan la plata para prestarles a ellos. Es lo que decíamos, ¿no? Ese es el tema principal. Y en las cooperativas, por costumbre, por responsabilidad social, por lo que sea, siempre las cooperativas pagan un poquito más en los depósitos. Claro. Entonces, no necesariamente hay un spread menor si quieres una tasa más baja. Entonces, por eso las cooperativas, en algunos casos, incluso son un poquito más altas las tasas que otras, precisamente por eso, porque pagan un poco más. Entonces, esa es la partecita que dejamos de ver y que muchas de las personas que siempre presionan que deberían ser los créditos más bajos no ven el costo del dinero, lo que se está captando, lo que se le está pagando al asociado para que mantenga sus recursos, que finalmente es una suma de esfuerzos entre todos, es un beneficio que tienen los asociados por tener sus dineros, por confiar en las cooperativas. Antes de irnos a una pausa comercial, Edgar, esto es lo fundamental del cooperativismo. Y lo que en ciertos años, hace unos 20 años, unos 15 años, se vino dañando en el cooperativismo, en que los socios se constituyeron clientes y no socios, y que se les otorgaba créditos sin que sean parte, digamos, activa de esto, del ahorro primero y del crédito después, ¿no? Pero ahora la gente medio que entendió en esta pandemia que también es esa necesidad del ahorro. Sí, bueno, es fundamental el concebir este tema, ¿no? Las cooperativas son sociedades de personas, son empresas constituidas por un número determinado de personas para satisfacer sus necesidades. En este caso, cuando hablamos de ahorro y crédito, las necesidades crediticias, los servicios financieros. Entonces, principalmente, ¿a dónde tienen que ir esos servicios? A los asociados. Esa es la concepción fundamental con la que se maneja y se debe manejar una cooperativa de ahorro y crédito aquí y en cualquier parte del mundo. Esa fue la filosofía que se creó las cooperativas, ¿no? Es principio de la identidad cooperativa. Así es. Regresamos luego de esta pausa comercial para seguir con Edgar Peña Herrera analizando la situación de la SOFITSE con su actuación y cómo está el sistema financiero popular y solidario. De parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro, deseamos a cada uno de sus socios y todos los ecuatorianos que tengan una hermosa Navidad, que la paz de Dios reine en sus hogares y que el nuevo año sea cargado de éxitos y bendiciones. Gracias por confiar en Copcentro. Regresamos con Edgar Peña Herrera para seguir analizando la situación del sistema financiero popular y solidario. Edgar, luego de todo lo que hemos analizado en esta primera parte, ¿cómo le ves, en primer término, a la SOFITSE? El papel que está desempeñando, su integración en el sistema financiero ya nacional, porque hace pocos años hablar de una unión en el sistema financiero era popular solidario muy complicado, pero ahora se ha consolidado con uniones, redes, y es importante porque están bancos, cajas comunales, cajas de ahorro. Entonces hay un sinnúmero ya que están haciendo un grupo muy sólido y que está representando, a mi parecer, el 90% de todo el, digamos, el volumen económico que manejan el sistema financiero. ¿Cómo lo ven? Bueno, igual no ha sido un año complicado. Hemos tenido que buscar la forma de ir tomando resoluciones, de ir reuniéndonos virtualmente. Y al comienzo de la pandemia nos reuníamos todas las semanas para ir monitoreando qué estaba pasando, qué gestionamos, qué hacemos, qué recomendamos a las asociadas de cada organización que le conforma la SOFIPSE. Y bueno, finalmente creo que más allá de lograr una consolidación, digamos, física que se pueda ver, se ha logrado tener resultados en gestión de normativas, en propuestas, en temas de esa naturaleza, que lógicamente siempre seguirá faltando, siempre se podrá hacer más. La pandemia también nos afectó, no hemos podido reunirnos presencialmente. En estos temas de organización, de integración, siempre se necesita la presencia, estar ahí. Cada organismo quizá también se dedicó a sus asociadas con toda la legitimidad y un poco también se puede haber descuidado del organismo superior de integración, digamos, como en este caso la SOFIPSE, pero se ha ido caminando, se ha ido dando pasos. Lo importante, el reflejo es esto, un sistema sólido que ha crecido, como tú lo decías, más sólido, más solvente, más musculoso,
Es decir, eso es es lo que nos debe importar a todos los que estamos en el sector, eso es lo que se ha ido gestionando y esperemos cuando llegue la normalidad, sí, a ver si es que ya podemos hacer un proceso de consolidación física donde se haya mayor presencia en la opinión pública, etcétera. Por el momento, lo importante es que el sector siga consolidándose, siga creciendo, siga sorteando esta dificultad que se le presentó en este 2020 y el 2021 pueda proyectarse adecuadamente. Sí, Edgar, y ahora te voy a hacer una preguntita ya del sector tuyo, de Incorred. Incorred representa a las cooperativas digamos, del cemento 1, 2, digamos, las más grandes del país. Ustedes personalmente, ¿cómo soportaron a nivel nacional? Porque tienen cooperativas grandes que a veces son más grandes que los bancos también. Entonces, ¿cómo fue esa actividad? O sea, para aguantar esta pandemia. Ya en forma general hemos hablado del sistema financiero nacional, pero hay casos particulares también de cooperativas muy grandes que tuvieron que afrontar una cartera también grande y cuidar sus intereses. Sí, bueno, destacar lo que ya dije anteriormente, ¿no? Cooperativas con mucho profesionalismo, con gerentes, con equipos técnicos preparados ya no desde ahora. Lo bueno y la fortaleza de Icorredia, que me preguntas por la organización a la que represento, es que vienen de un proceso de control de la superintendencia de bancos de hace muchos años, donde mucho incluso se quejaba el ser controlado como un banco, pero que en esta crisis resultó o se demostró que ese control era bueno, porque aprendieron mucho, profesionales de muchos años que ya estaban preparados para afrontar esto, y cada uno con sus estrategias, y lógicamente, como tú dices, las cooperativas grandes con ubicaciones en un lado, en otro lado, en otro lado, a veces Es que diferentes realidades en las 3, 4 regiones del claro. país, tuvieron que aplicar mecanismos distintos y tuvieron que ponerse la camiseta y trabajar prácticamente 24 horas al día monitoreando cómo están en un lado, cómo están en otro, qué hacemos. Hay cooperativas que tienen 100.000, 200.000, 300.000 socios y llegaron a verificar qué estaba pasando con esos socios. O sea, por localidades, por agencias, se pusieron a trabajar, como te digo, duro para poder identificar cuáles son los problemas, porque no se podía desde la matriz decir a esta zona le golpea, a esta no, había que hablar directamente con los asociados. Entonces los trabajos de los jefes de agencia, de los jefes de oficina, de los coordinadores regionales, etcétera, fueron por ahí articulando acciones que les permitieron tener una visión clara de qué es lo que está pasando y plantear soluciones a los asociados que les permita, sobre todo, tener su tiempo necesario para recuperarse y poder pagar sus cuotas al día. Y también hay que destacar, y esto no solo en las cooperativas grandes, en un montón de cooperativas pequeñas, muchos de los asociados golpeados por la crisis económica, casi sin capacidad de pago, fueron y pagaron, querían pagar, no querían los diferimientos, no querían las reprogramaciones. Eso es de destacar, eso es emocionante, ver cómo la gente primero quiere que su cooperativa esté bien. Y dice, no, yo tengo un compromiso con la cooperativa, iban y pagaban. Personas que se les analizaba, decía, este no va a poder pagar, está golpeado, se quedó sin trabajo, no, su negocio está prácticamente caído, pues iban y cumplían. Respondían a la fidelidad de su cooperativa, así es, ¿no? así es. Eso es una de las cosas que se ve siempre en las cooperativas, es esa fidelidad, como tú dices, esa es la diferencia, por eso somos cooperativas, Claro. porque la gente siente esa diferencia y sabe que es su entidad, sabe que es su empresa, sabe que es su cooperativa y que y no puede dejar de pagar porque le puede golpear y puede dañarle a esa cooperativa. Entonces, ese principio de responsabilidad, eso es lo que hay que multiplicar, esos mensajes de esas personas que finalmente ven como algo suyo a la cooperativa. Y lo que sirvió bastante y motivó también a las cooperativas para seguir adelante también, porque no se encontraron solos. Así es, claro. Ni el socio ni la cooperativa. Claro, claro, eso es lo importante. No había que dejarles a los asociados socios, no había que coger y hacer diferimientos masivos, sino más bien de uno en uno, ver cuáles son las condiciones. Eso le gustó a la gente, que les vayan a ver, que se preocupen. Y eso es un ganar-ganar, porque se siente el socio comprometido con la cooperativa y la cooperativa también le hace entender al socio la necesidad de que él tiene que recuperarse porque no puede poner en riesgo a su entidad si no paga. Entonces, esas cosas, esos mensajes son los que permitieron incluso una mayor fidelidad, un mayor acercamiento entre la cooperativa y los asociados. Edgar, tú como economista y como presidente de Asofis y de Incorred, ¿cómo le ves el futuro
económico, digamos. Y justo en esta temporada, este momento que estamos al aire, estamos también ya con un estado de emergencia nuevamente. Estamos con unos 15 días que va a paralizarse un poco con toque de queda. ¿Cómo le ves vos la economía del país? ¿Cómo puede ser el año que nos viene? Bueno, no creo que vaya a ser tan diferente, al menos el primer semestre yo le vería que vamos a estar todavía en el letargo de la crisis. Se necesita de mucha inversión, se necesita de entender que no hay que conseguir recursos para dilapidarlos, para regalarlos, sino para motivar la generación de empleo. Hay que generar empleo y en eso tiene que buscar no solamente el Estado, el sector público, las propias cooperativas. Esto hay que decirlo, Gustavo. Las cooperativas prácticamente no redujeron personal cuando todas las empresas prácticamente lo tuvieron que hacer y no cuestionamos. No cuestionamos que haya tenido que reducir porque la situación Esa es la daba otra para cosa eso. importante que tú dices. Las cooperativas trabajamos todo el tiempo y con el mismo personal. Así es, o sea, con ese principio de responsabilidad social, no puedes meterle más leña al fuego votando a las personas al desempleo. Había que sacrificar excedentes, habría que sacrificar utilidades con tal de no generar mayores problemas de desempleo. Eso es importante. Las otras empresas quizás no lo pueden hacer porque son privadas y se afecta sus ingresos, pero las cooperativas cumplieron con esta misión también. Eso es importante señalarlo. Y eso próximo año hay que buscar precisamente el nuevo gobierno, el gobierno actual mientras esté, cómo ir generando mayores posibilidades de empleo. Hay que dinamizar la economía, hay que reactivar la economía y para eso se necesita ser ingeniosos, ir creando oportunidades. Y bueno, Ecuador tiene la sociedad ecuatoriana tiene mucha experiencia, son muy innovadores, creativos. Entonces yo creería que va a haber un segundo semestre mucho mejor que lo que hemos vivido después de que ya ojalá la pandemia ya con la vacuna se vaya encontrando ciertas soluciones y se vaya poco a poco llegando a la normalidad. Podríamos tener un año más bien de una reactivación más positivo que el 2020. Tenemos año electoral. La superintendenta sigue en funciones, pero la Junta Monetaria cambia. Eso también nos traerá tal vez un poquito de inconvenientes hasta que entre para ver y que comprendan qué es el movimiento cooperativo y cómo ha estado funcionando. Porque también, como hemos hablado contigo, estas normas han ayudado al sistema, se ha entendido por parte de la superintendencia y la Junta algo, pero todavía nos falta un poco más de normas para poder salir de esto. ¿O le ves que estamos yendo por un camino medio equivocado o estamos camino recto? Bueno, siempre los escenarios electorales son un poco complicados, sobre todo cuando tienes visiones distintas de qué es lo que se puede ver en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes antagonismos y temas de esta naturaleza, no tienes bien claro el panorama. Lo importante precisamente es que el sector tenga esa capacidad de gestionar lo que debe gestionar, que es lo que se ha ganado mucho, ¿no? Es decir, yo creo que hace 10 años atrás igual teníamos cierta capacidad, pero como eran aislados, no se podía gestionar. Hoy hay esa posibilidad de al nuevo presidente presentar el sector. Dijiste algo que es importante, va a haber cierta continuidad en el organismo de control que ya conoce, que sabe lo que se tiene que hacer. Vendrá una junta a la que habrá que de pronto hacerle conocer lo que se tiene que hacer, Y ese es monitorar el los fundamento escenarios. de las OFITs, ¿no es cierto? Eso es Hacerle fundamentalmente, entender. eso es fundamentalmente, ¿no es cierto? El mostrar los escenarios, qué es lo que se está haciendo, qué podría pasar si es que no se toman las medidas adecuadas. Y bueno, yo creo que más bien hay que ser positivos de la capacidad que ha tenido todo el propio sector. El sector viene trabajando años de años, ya algunas cooperativas ya están por cumplir 60 años Claro. y han venido a propio pulso desarrollándose y ahora tiene que ser así. Han pasado muchos gobiernos y han seguido creciendo. Creo que el sector lo que tiene es que simplemente proyectarse unido y buscando un derrotero como siempre lo ha tenido. Pero sí, yo creo, Edgar, que es necesario también llamar a la reflexión a las cooperativas, que deben procurar unirse más, procurar sus gremios ser más competitivos y hacer una sola, digamos, como estamos ahora con una SOFICE ya fuerte, pero hay muchas cooperativitas que se aíslan solitas, que esperan las resoluciones de arriba, que no se hacen las que no intervienen y no están cumpliendo el deber del cooperativismo, que es
que es el sexto principio de cooperación entre cooperativas, la unión entre cooperativas. Decían, en algún curso me decían, si es que no cumple los 7 principios, no es cooperativa. No me digan que cumplen 5 y son cooperativas. Si no cumplen los 7, no es cooperativismo. Entonces, yo sí, por parte de ti como representante, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, en el principio o en la identidad cooperativa no es que yo cumplo este principio y este no, o este a medias. Todos tenemos que propender a cumplir los 7 principios universales del cooperativismo. Lamentablemente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo vas a encontrar que todos los cooperativistas Pero sean te digo 100%. que Ecuador está más reforzado en el sistema financiero popular y solidario, bien organizado que en otros países, porque tiene una sola ya visión ahora, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido un modelo las cooperativas de Oro Blando hemos sido un modelo para América Latina desde hace muchos años, ¿no? Siempre eso lo rescato en todo momento. Cuando yo he tenido la suerte de viajar a cualquier lado fuera del país, siempre he escuchado que Ecuador es un modelo, siempre me lo han dicho, me han preguntado, a mí me han invitado a dar algunas charlas precisamente porque Ecuador le han tomado como un modelo. Pero claro, en todo lado no puedes esperar que el 100% de la gente sea, o sea, siempre va a haber esto, ¿no? Tú dijiste algo importante, ASOFIP se aglutina ya prácticamente al 90%. El resto se irá sumando de a poco. No es un tema de poner una pistola ni de exigir. Así es un tema también de resultados. La Constitución nos obliga a eso. Así es. Mira, es un tema, por último, lo que nosotros tenemos que tener como satisfacción es que lo que vas gestionando finalmente le sirve a todo el sector. No hace solo para las asociadas, es para todos. En su momento, algún rato, pues todos dirán, unámonos. Yo creo que es una utopía, no creo que hay en un país en el mundo, en un lugar del mundo, todas las cooperativas actúan conjuntas. No creo que sea así. Lamentablemente es una cuestión de la personalidad humana. Somos seres humanos que siempre tenemos desconfianza, siempre tenemos sentimientos, resentimientos, etc. Pero lo importante es que cada vez vayamos dando pasos hacia adelante. Edgar, para terminar, un mensaje a todo el cooperativismo ecuatoriano y al sistema, a los dos temas, sistema financiero popular solidario y a la economía popular y solidaria, que es una misma, pero tenemos que seguirnos viendo así. Así es, ¿no? Lo importante es seguir dando pasos hacia adelante, lo importante es seguir consolidándonos. Hay todavía muchas cosas por hacer, sobre todo en este match que debe existir entre el sistema cooperativo financiero y el sistema cooperativo de la economía real. Ahí todavía hay algunas cosas por hacer, todavía falta hacer integraciones, falta hacer modelos que podrían ayudar mutuamente, ¿no? Y que finalmente beneficiaría a la sociedad en general. Pero vamos hacia adelante, seamos positivos, seamos optimistas, manejemos y un llamado a todos, elijamos adecuadamente al próximo presidente de la República. Pensemos que siempre nuestra responsabilidad como cooperativas es generar empleo, es generar satisfacción a las personas, productos y servicios adecuados. No perdamos de eso la óptica y busquemos un escenario adecuado donde podamos cumplir con nuestra misión social. Muchas gracias, Edgar, por este tiempo que nos has dado, estas explicaciones, y decirles a todos los cooperativistas que seguiremos molestándoles hasta cuando Dios nos permita y que tengan un feliz año y cuídense mucho, porque solo con el cuidado saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Hablemos de cooperativismo. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero no se vaya. Quédese con nosotros, esto es Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de cooperativismo.